La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hoy, Enrique, disculpa, tengo un pequeño, Ujú. un pequeño inconveniente, un segundo. Buenas tardes Sí, con todos. Sí, sí, es que no puedo compartir mi pantalla y no sé por qué. Deme un segundo. Ah, ya, acá está, acá, disculpe. Ya, no te preocupes. ahora sí. Me dicen cuando ya la estén viendo. Ya me están escuchando, ¿verdad? Sí, me dicen cuando ya se está viendo mi pantalla. ¿Ya? Ajá. Listo, ya estoy, Perfecto. cuando gusten. Perfecto. Buenos días, colegas, queridos colegas de Latinoamérica y el Caribe. Les habla Enrique Tapia Padilla, CPP, desde la Ciudad de México, con el gran gusto de saludarlos. Y bueno, pues con el gran gusto de tener a una gran colega el día de hoy que nos va a acompañar en el tema que es un estupendo tema desde mi punto de vista para finalizar el año. Recordemos que estos webinars los hemos estado desarrollando de una manera bimestral, es un beneficio más de Asís Internacional y así también con el fin de que ustedes sigan manteniendo sus beneficios, pues les encargaría y les pediría muchísimo, les recuerdo, renueven ya su membresía 2020. Hay muchas personas que hicieron la renovación automática, hay otros que están en vísperas. Entonces, mi sugerencia es que renueven tan pronto puedan, pues evidentemente para que puedan seguir manteniendo muchos beneficios, entre ellos este. Para mí es un honor presentar el día de hoy a una querida colega de hace muchísimos años, una líder en Latinoamérica, dedicada también al rubro de seguridad y que abarca, bueno, pues muchísimos tópicos en el tema de seguridad, se dedica a la parte de la formación de los profesionales de la seguridad y nos va a platicar de un estupendo tema. Milagros Céspedes Álvarez, que está hoy desde Perú. Ella está dedicada al rubro de seguridad desde hace casi 30 años. Publicó el primer directorio de empresas de seguridad en Latinoamérica que se mantuvo por 15 años. También dirigió la revista de seguridad e inteligencia Estratega, el análisis de inteligencia, la hoja del presidente. En el año 2002 incursionó en el mundo académico que, bueno, pues la mantiene hasta la fecha. Dirige el Centro de Estudios de Seguridad para Latinoamérica, el CEST. Ha sido también presidente del capítulo ASIS 222 Perú, una estupenda gestión, por cierto, y actualmente es el enlace de Women in Security de ASIS para el capítulo Perú. Es además integrante del consejo fundador de WIS, Women in Security, Mujeres en Seguridad para Latinoamérica. Milagros es Master Coach en Programación Neurolingüística y Master Business Coach. Nos va a hablar de un estupendo tema el día de hoy que va a ser el neuroliderazgo aplicado en el tema de seguridad. Milagros, buenos días, saludos desde México, muchas gracias que estás en Perú y saludos a todos los colegas. Los dejo con Milagros. Muchísimas gracias, Enrique, por la presentación. Saludo a todos los colegas de la región. Marco también, que nos acompaña acá el día de hoy en el detrás de cámaras. Bueno, son importantes cuando me ha presentado eh, Enrique. Y en realidad, lo que voy a ir compartiendo en este tiempo, en estos minutos, va a estar más basado en mi experiencia que en un tema del conocimiento racional. Y vamos a ir entendiendo cómo de importante es, digamos, la persona en las actuales organizaciones, ¿no? Si acá vemos en esa evolución de las revoluciones, ¿no? De la civilización, vemos, por ejemplo, que ha sido muy centrado en el tema del hacer. La revolución industrial surgió lo que es el capitalismo, la clase obrera, y en ese momento el conocimiento estaba un poco limitado.
¿no? Ahí lo que la gente se dedicaba a trabajar la tierra, a cazar, a recolectar. Luego viene la era industrial, estamos centrados en las máquinas, nace lo que es el Homo economicus, y hacia fines del siglo XX justamente, ya aparece lo que es la computadora, con lo cual se da inicio a una era tecnológica. Ahí empieza pues el intercambio de mucha información hasta lo que es ahora, lo que se denomina la era de la información, la que nos ha traído grandes problemas porque hay demasiada información, estamos imbuidos en demasiada información y en realidad no sabemos a cuál información prestarle atención. El liderazgo del siglo XX lo hemos asociado con la capacidad de dirigir a otros, o sea, ¿no? A orientar, a guiar, incluso a conducir en función del trabajo, por ejemplo, en el deporte o en algunas actividades sociales. Está más asociado a, digamos, un término de autoridad, a tener una jerarquía o una función de conducción respecto de otras personas. Pero en la actualidad, en realidad, nosotros tenemos que prestar más atención al ser, porque en el siglo XX, o sea, en todo lo que en este momento les estoy comentando, hemos estado concentrados mucho en el hacer. Hemos estado haciendo muchas cosas y nos hemos olvidado de lo que es en realidad la parte esencial de que somos personas y de que primero somos y luego hacemos. Y es ahí donde nace lo que es lo que pasa de ser de lo que es la manufactura, o sea, el hacer cosas, a lo que es la benefactura, al Chief Brain Manager, ¿no? Entonces, incluso en mi propia experiencia, que es lo que quiero justamente comentar, como dijo Enrique, yo llevo 30 años en el rubro, tratar de entender cómo funciona la mente humana, ¿no? Cómo funcionamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos de determinadas formas y por qué al final terminamos imbuidos en una serie de corre-corre, de carreras y nos hemos como que despersonalizado, no hemos tratado de entender a la otra persona, porque en ese camino lo primero que hemos dejado de entendernos es a nosotros mismos. Y si ustedes se dan cuenta en esta nueva realidad, en este nuevo tiempo, en esta nueva era, en esta era que es la era del conocimiento, donde también está en camino o ya es la era de la espiritualidad, donde la gente está buscándole un sentido a lo que está haciendo, donde la gente trata de encontrar respuestas a lo que hace o trata de buscar esa empatía con el otro. Y lo podemos ver con mucha claridad, por ejemplo, en las nuevas generaciones, ¿no? En las generaciones que en este momento ya están tomando el control de las organizaciones, como por ejemplo son los millennials. El millennial no busca, no es un número, no busca, digamos, un beneficio económico necesariamente, per se. Lo que busca primero es sentir una satisfacción por lo que hace, encontrar ese sentido a lo que hace y que eso finalmente le reporte una ganancia económica, ¿no? que le permita seguir aportando a algo, o sea, encontrarle un sentido o sea, ¿qué es lo que yo voy a aportar a la sociedad? Por eso, si nosotros entendemos esto, de ese comportamiento de esas nuevas generaciones, podemos entender y podemos darnos cuenta los problemas que estamos viviendo ahorita en los países. O sea, obviamente no tenemos que entender esto desde el punto de vista de la permisividad en las nuevas generaciones de dejarlo ser, ¿no? Porque allí sí entramos en una zona de confort y es lo que en nuestras generaciones nos ha estado pasando. O sea, hemos dejado ser y no hemos perdido en el camino digamos, los valores, enseñar el respeto o el entender al otro, es el término, por ejemplo, de ser empático con el otro, y simplemente hacer un reclamo que no va alineado a lo que les estoy comentando. Entonces, en el tiempo, lo que nosotros tenemos que trabajar es esa
paridad, o sea, esos dos frentes que tenemos. Por un lado, el somos, o sea, el hacer cosas, que es lo que hemos venido trabajando hasta este momento, haciendo muchas cosas, y el ser, o sea, nuestra parte intrínseca, lo que somos como seres humanos. Y en ese balance, en ese entendernos y en ese entender el comportamiento de las otras personas, es donde vamos a equilibrar y podemos trabajar en esas nuevas generaciones, en ese cambio que también se está dando no solamente con las nuevas generaciones, sino también, por ejemplo, en nuestro rubro, en el que nos compete, que es la seguridad, donde cada vez, por ejemplo, son más las mujeres que están asumiendo cargos directivos o cargos de responsabilidad en las organizaciones, no solamente en el tema de seguridad, sino también en los cargos de responsabilidad y de toma de decisiones, donde nosotras vemos desde otro punto de vista, ¿no? Quizá nos digan que somos muy emocionales, pero no es que nosotras seamos muy emocionales. Todos somos muy emocionales y tomamos decisiones emocionales. Lo que pasa es que nos hemos centrado mucho en hacer cosas y hemos perdido ese sentido, ¿no? Entonces, un poco desde este punto de vista, de esta pequeña introducción, podemos darnos cuenta que un poco lo que les estoy comentando, ¿no? Si nosotros nos vamos a nuestras necesidades básicas, y esta es una pirámide que todo el mundo la debe conocer, que es la pirámide de Maslow, vemos que como una necesidad básica está la seguridad, pero la seguridad no solamente es la seguridad desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, en las funciones que nos toca y en nuestro rubro y en lo que nosotros trabajamos en el día a día, sino en el sentirnos seguro y en el estar seguro. Y cuando nosotros nos sentimos seguros y estamos seguros, actuamos seguro, hacemos las cosas seguro, tomamos decisiones seguras, nos sentimos más seguros en las cosas que hacemos, en lo que aportamos, y en ese sentido podemos ser mucho más eficientes y efectivos. Y si vamos caminando en esta pirámide, llegamos a lo que acá hace un momento les estaba mencionando, y lo que las nuevas generaciones están buscando, y lo que nosotros tratamos de encontrar también en nuestras propias respuestas a esa autorrealización. O sea, ¿qué sentido le quiero encontrar a lo que yo estoy haciendo? O sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y de qué manera voy a trascender yo? ¿O de qué manera puedo dejar un legado a las nuevas generaciones y al trabajo que estoy realizando? Entonces, ya no es solamente hacer cosas para ganar un dinero y para hacer el negocio, lo cual está perfecto, sino es hacer las cosas desde el punto de vista de ser conscientes de que detrás de cada relación, y que nuestro mundo es interrelacionado, y detrás de cada acción o decisión que tomamos, vamos a afectar o vamos a sumar a personas. Y mucha gente me puede decir en ese momento, bueno, milagros, pero en ese momento estamos en una transformación digital. Digamos, la tecnología va a reemplazar al hombre. Pero eso no es tan cierto, porque finalmente siempre, así haya una sola persona dentro de una organización, va a haber alguien que diseñe, alguien que apriete el botón, alguien que use. Entonces, ¿dónde está esas emociones que nosotros tenemos que disparar para que esa persona sienta un bienestar, sienta complacencia por lo que está haciendo, sienta, digamos, que aporta al trabajo que está realizando y que sume? Y esto lo vamos a ir viendo porque en las propias organizaciones, si nosotros nos vamos a las estadísticas de las organizaciones, ustedes se pueden dar cuenta que nosotros, o sea, que las estadísticas no cambian. Nos hemos estado cuidando, quizá, si nos vamos digamos, al camino de cómo ha ido evolucionando el rubro de la seguridad, incluso desde los gobernantes, hemos tratado de cuidarnos de los de afuera, hemos tratado de cuidarnos digamos, del enemigo externo, y nos seguimos dando cuenta que muchas veces los enemigos están internamente. O sea, las estadísticas no han cambiado. Al contrario, se han incrementado.
O sea, el problema, y nos vamos a las fuentes, por ejemplo, de ASIS, 85-15, yo creo que es hasta más, 90-10, que los problemas son más internos que externos. Por lo tanto, ¿con quiénes hay que trabajar? Hay que trabajar con las personas. No son seres aislados y no pueden ser un número, como hasta el momento lo ha sido en la era industrial. Un número. Entonces, acá surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu porqué? Creo que una persona, o considero dentro de mi propia experiencia, yo me hice esta pregunta. O sea, ¿por qué estoy en este rubro? ¿Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y eso me llevó a muchas respuestas y me llevó a hacer lo que he venido haciendo en estos años. Primero, entender desde el punto de vista de mi persona, porque para poder entender a otra persona, primero uno tiene que entenderse a uno mismo y trabajar sobre mí misma para poder trabajar sobre el resto. Y hay que entender que cuando, por ejemplo, yo digo la palabra trabajar, la estamos, quizá la mayoría la entienda desde el punto de vista del hemisferio izquierdo, donde está la parte del hacer. Y nos hemos dejado desarrollarnos en el hemisferio derecho, que es donde nos vamos a centrar para lo que es el nuevo neuroliderazgo, el neurolíder. El líder que entiende el comportamiento de las personas y que entiende que son las personas el éxito o el fracaso de las organizaciones. Así sea 1, 2, 3, 5 o muchas, porque siempre va a estar centrado. Ese es el nuevo paradigma, es trabajar sobre las personas y que es lo que hemos venido trabajando. Lo que no hemos venido, mejor dicho, trabajando. Hemos trabajado, e incluso si nosotros nos vamos a la contabilidad, vemos que las personas son un pasivo, ¿no? Las personas están en el cuadro de los pasivos, cuando en realidad las personas es el principal activo de la organización. Son los que si ese nuevo líder, este neurolíder, entiende el comportamiento, entiende que cada empresa, que cada persona es un ser único y que sus comportamientos vienen como consecuencia de sus propias experiencias, de lo que ha aprendido y de lo que en el tiempo, o sea, vienen programados, y que son predecibles, si nosotros empezamos a desarrollar esas inteligencias múltiples que tenemos, entonces vamos a poder sumar a esas personas al logro de los objetivos que nos estamos trazando. Entonces, la primera pregunta que yo quiero dejarles a todos en este día es, ¿cuál es su porqué? O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás en seguridad? ¿Por qué estás trabajando en esto? ¿Cuál es tu sentido de trascender? ¿Qué es lo que quieres dejar como aporte a la sociedad? ¿Cómo vas a integrar a las personas dentro de ese equipo de trabajo para que puedas sumar al logro de los objetivos? No tomando a las personas como un número, sino tomando a las personas como parte de ese equipo donde tú vas a tener una relación empática y donde vas a poder rescatar sus mayores habilidades, sus competencias, lo vas a saber escuchar, ¿no? Y vas a saber, dentro de eso, rescatar las propias, lo que la persona, las habilidades y las competencias que tiene para poder sumar a las organizaciones. Entonces, una vez que entiendo qué hago acá, tienes que, ¿no? Marco, ¿cuál es mi propósito? Y eso fue lo que me llevó a entender, como les decía, yo voy a contarlo desde mi propia experiencia. Y es por eso, cuando yo entendí mi propósito, entendí que yo tenía que compartir esa información. Y la voy a compartir, nosotros venimos trabajando más de 14 años sobre el tema. Y lo hemos venido aplicando con buenos resultados, pero entenderlo que desde el punto de vista de llegar a la persona, de entender a esa persona. Y a veces es el trabajo más difícil porque nosotros no nos entendemos o no podemos entenderlo. Entonces hay que tener la capacidad de ser nosotros primero autoliderarnos para poder liderar a los demás. Entonces, el neurolíder, en la neuroseguridad,
el neuroliderazgo, y desde el punto de vista de nuestro trabajo, nosotros de nuestro rubro, es primero ser, ¿no? Y en ese ser poder hacer. Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad dentro de lo que nos compete en los próximos años. Primero, si nosotros queremos reclamar el liderazgo que tiene la seguridad, que es transversal al negocio, y que yo eso de la transversalidad al negocio, la seguridad, que sean todas las áreas claves del negocio, qué sé yo, le escucho desde 30 años atrás. Pero no es hasta que yo comprendí eso que les estoy contando, que entendí esa mirada holística que tiene la seguridad y cómo va a aportar al negocio, donde en realidad todos son seguridad. No solamente el departamento, no solamente la persona que está a cargo de la seguridad, sino todos somos seguridad, pero no seguridad desde el punto de vista como lo hemos conocido, ¿no? Del hacer cosas, de poner cámaras, lo cual está perfecto, es parte de, ¿no? De poner los guardias, de poner el control, de los controles de acceso, lo cual está perfecto, eso es un complemento, eso aporta y ayuda y suma. Pero, ¿dónde están esas personas? No desde el control. El control es un concepto de la era industrial. Cuando nosotros estamos en el tema administrativo, en el control de las personas van a hacer las cosas mientras nosotros las estemos observando. Pero en el momento que nosotros dejemos de observar a las personas, si la persona no está en un compromiso o no es parte de este sistema y no se siente parte de este equipo, entonces lo que va a hacer a esa persona es sacar la vuelta al sistema, sacar la vuelta al equipo. Por ejemplo, hoy, en este momento, y no sé si hay una empresa que ha sufrido un ataque cibernético bastante serio. Ya tiene como 8 días en esa situación. Esa situación ha sido creada, obviamente, por una persona que no ha tenido, quizá no ha sido consciente de los riesgos, no ha habido un tema quizá de cultura, no había un acercamiento y entender que su trabajo es valioso, quizá ha faltado comunicación, quizá ha faltado el saber, y todo lo que en ese momento yo estoy comentándoles son emociones que están relacionadas al tema del ser. Y entonces, ahí es donde viene nuevamente el balance, ¿no? Si yo tengo que controlar a una persona y decirle tienes que hacer A, B, C, D, desde el control de las personas, desde el hacer, desde esa visión de la era industrial, esa persona va a hacer cuando tenga que hacer y va a dejar de hacer cuando nadie lo esté controlando. Y los principales problemas se van a generar, como ya les dije hace un rato, de dentro hacia afuera. Entonces, ¿quién tiene que ser ese neurolíder, esa nueva persona, donde nos vamos a concentrar y generar en nuestros colaboradores conciencia, ¿no? Una conciencia para mejorar la efectividad de todos estos sistemas y todos esos controles que obviamente los tenemos que tener. Quizá hasta tengamos que tener hasta menos cuando la gente tome conciencia de lo importante que es dentro de los objetivos del negocio, dentro de los objetivos de la sociedad. Y entonces, porque acá lo que estamos haciendo es disparar otro tipo de emociones donde las personas van a generar nuevos neurotransmisores, nuevas emociones que va a generar nuevas redes neuronales que va a hacer que esa persona pueda sumar y pueda aportar y pueda tener una mentalidad actitudinal para poder, un mindset, lo que les llaman el mindset, y también conseguir, digamos, la complicidad, por ejemplo, en el uso de los sistemas, ¿no? Porque todo lo que hay que sumar en el diseño a las personas para tener esa complicidad, ese uso debido de los sistemas, porque yo ya no soy ajeno al sistema, yo soy parte del sistema.
si nos vamos, por ejemplo, a lo que ha trabajado, a lo que trabaja, por ejemplo, la construcción, o ahora todas estas ondas de eco, ¿no? Trabajan sobre eso justamente, sobre el bienestar, sobre el sentirse bien, sobre la comodidad, sobre esas emociones, o sea, disparar esas emociones de confort que tiene la gente para sentirse a gusto, y cuando la persona se siente a gusto y está a gusto, hace las cosas a gusto y suma a gusto a las realidades de las organizaciones, de las sociedades y del entorno donde vive. Y si se dan cuenta, comenzamos por uno, por sus círculos de influencia, o sea, por su gente directa, no solamente en la organización, sino también en el hogar, con la gente de su entorno donde vive, y conforme nosotros vamos creciendo esas redes, que si ustedes tienen una visión holística, las pueden ver como una red neuronal también, vamos a seguir aportando a esas otras personas a la sociedad y después al país y después realmente es un impacto global lo que vamos a hacer nosotros de nuestro trabajo. Pero no podemos pretender que nosotros tengamos que primero trabajar sobre otras personas y decirle al otro que tiene que hacer cosas cuando nosotros no hemos primero comprendido nuestros propios comportamientos, cómo funcionan nuestras redes neuronales, cómo se gestan esos comportamientos para poder entender a esa otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar o qué es lo que ya estamos viendo también en las organizaciones? Y eso es lo que va a marcar, digamos, las próximas generaciones, las próximas organizaciones, las organizaciones inteligentes, donde la persona es el centro de atención. No podemos ser indiferentes por más tecnología a que la persona es la que por último, así sea una, va a apretar el botón, porque es la que diseña, es la que vende, es la que compra, es la que integra, es la que usa, ¿no? Es la que hace o es la que simplemente no entiende lo que tiene que hacer y no hace. Y ahí es donde empiezan a generarse los principales problemas. No. Entonces ahí es donde viene el segundo punto. Esa persona que es más importante de generar o de poner muchos controles o muchos sistemas o muchas cámaras, porque al final yo quiero que ustedes mismos se pregunten, más tecnología, más sistemas, más controles de acceso, más arcos detectores, ¿ha solucionado los problemas internos de las organizaciones? O sea, más cosas han dado alguna solución, han bajado esas estadísticas que le hemos hablado. Si ustedes vuelven a revisar los libros y volvemos a las estadísticas de los problemas internos de las organizaciones, seguimos en las mismas estadísticas, seguimos en los mismos números. Es más, creo que hasta peores. Entonces, me paro y digo, ¿es realmente ese el camino? ¿Ese es el camino que nosotros debemos seguir? ¿O qué otra cosa debo trabajar? ¿Cómo podemos nosotros integrarnos a ese trabajo conjunto? Realmente, ¿quién tiene que ser ese líder actual? Ese líder que va a tener que va a tener que transmitir los objetivos a los que quiere lograr a ese otra persona que tiene otro comportamiento, que tiene otro pensamiento, que está condicionado por sus experiencias vivenciales, por toda esa información que lee, por toda esa sobreinformación que tiene, o condicionado por situaciones que no entiende, ¿no? Entonces, hay que entender esas organizaciones modernas, donde cada persona está ocupada por alguien que conoce su tarea, que sabe cuáles son las deficiencias de la tarea que está emprendiendo, de lo que está haciendo, y que en vez de que una sola persona diga, bueno, vamos a hacer A, B, C, D, tú como neurolíder, tú como ese líder que entiende a la otra persona, puedas escuchar, puedas entender y puedas saber cuáles realmente son los problemas que esa persona que conoce su tarea, que conoce su puesto de trabajo, pueda aportar a ese sistema.
Y una vez que tú puedas escuchar a esa persona, puedes entender realmente las reales necesidades, no solamente del sistema como tal, sino de esa persona dentro de ese sistema. Por lo tanto, quizá esa persona es mucho más provechosa, mucho más productiva, porque tú has entendido que esa persona tiene sus capacidades, sus habilidades, sus competencias, que pueden ser mucho más potentes en otro lugar. Entonces, si nosotros no trabajamos esa voluntad de la persona de querer sumar al sistema, entonces, por más tecnología, por más que pongamos sistemas, por más que pongamos controles, no van a surtir efecto. Entonces, tenemos que trabajar hacia unas organizaciones modernas, hacia organizaciones inteligentes, porque una organización inteligente es la inteligencia de las personas, es el comportamiento de las personas, es la modificación de conductas de las personas, no modificar las conductas sobre condicionamiento, sino que cuando una persona toma conciencia de que puede cambiar esos comportamientos y que está en uno cambiarlos, sobre todo se entiende, o sea, son conscientes de eso, entonces puedo cambiarlo. Tomo conciencia de por qué actúo de determinadas formas, porque entiendo el comportamiento humano. Yo también soy un neurolíder. No solamente el neurolíder es el que toma decisiones y el que está, digamos, a la cabeza de la organización, sino realmente eso es una suma de neurolíderes, porque al final todos terminamos siendo líderes y todos sumamos a los logros y los objetivos en la organización, en la familia, en la sociedad, y en realidad a nivel de nuestro país, de nuestros países y de todo eso en conjunto, porque en la medida que hayan más neurolíderes, van a haber menos problemas. Vamos a saber reconocer a esa otra persona para poder y decirle y entender a esa otra persona para que pueda sumar y se siente importante dentro de la sociedad, dentro del sistema, dentro de la empresa y dentro de todo, ¿no? Entonces, ese nuevo líder, ese neurolíder, tiene que desarrollar lo principal, que es el comportamiento de las personas, porque esas son las que van a marcar el éxito o el fracaso de las organizaciones. Es el activo principal. Las personas es el activo principal y mira, si en algún momento hace años que yo daba una conferencia, esta misma diapositiva la he puesto hace N años y lo sigo reafirmando. Son realmente las personas las que van a marcar el éxito. O sea, las organizaciones son vivientes, no son de máquinas, son de personas que usan máquinas, que usan sistemas, que usan control, que se integran en los controles, que miran a otras personas, que están controlando ¿qué? Otras personas, que están viendo los comportamientos de otras personas. Entonces, miren la responsabilidad, si nosotros queremos reclamar un liderazgo, porque otra cosa que vengo escuchando durante muchísimos años es que los tomadores de decisiones no toman en cuenta, o sea, de la seguridad, no la toman en cuenta o es, como decirle, la última rueda del coche. Es porque no estamos viendo esta parte. Estamos vendiéndole a ese tomador de decisión sistemas, equipos, en fin, cosas. Entonces nos estamos centrando en hacer cosas. Y nos estamos olvidando de que el que va a tomar una decisión tiene también sus propios comportamientos, sus propios paradigmas, su propia mentalidad, ¿no? Y que también toma decisiones emocionales. O sea, tenemos que hacer que en el momento que nosotros aportemos, podamos disparar ese neurolíder, ese neuro-security leader, ¿no? Saber cómo disparar esos engramas, esas redes neuronales, esos neurotransmisores que generen esas emociones positivas para que esa persona tome una decisión no porque me va a aprobar un presupuesto de seguridad, sino porque lo que yo estoy
aportando al negocio va a ser en beneficio del negocio, entendiendo el negocio como la suma de las inteligencias de todas las personas que la comprenden. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona ese inconsciente, cómo funciona ese pensamiento, cómo funciona nuestro comportamiento, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos de determinada forma y entender a la otra persona, a la persona que tenemos al frente, ¿no? Entonces, eso es lo que propone, es lo que es ese neurolíder. Ese neurolíder, y lo voy a decir, pues voy a ir un paso más allá, quizá un salto, ese neurosecurity leader. Porque nosotros como seguridad, y si queremos ser transversales al negocio, bueno, todos en realidad tenemos que sumar a eso, ¿no? Y desarrollar más nuestro hemisferio creativo, porque en este mundo que está tan rápido, incluso tenemos que tomar decisiones tan rápidas, a veces, si nosotros nos ponemos a empezar a darle mucha vuelta, ya fue, ya pasó, ya otro tomó el control. Y en ese momento nosotros, si se dan cuenta, en muchos momentos estamos tomando decisiones prácticamente sobre la marcha. Y a veces, pero si nos podemos equivocar, lo cual está perfecto, porque en el error también está el aprendizaje, ¿no? Pero si nosotros entendemos esto que les estoy comentando, que les estoy diciendo, que les vengo contando desde el inicio de la exposición, podemos desarrollar nuestro hemisferio derecho, donde está toda la parte creativa, donde están nuestras habilidades blandas, donde se desarrollan esas inteligencias múltiples, donde podemos desarrollar esa intuición, porque muchas veces vamos a tener que tomar decisiones intuitivas, donde cuando nosotros empezamos a desarrollar esto, a veces ya no podemos entender el comportamiento del otro sin que haya dicho una sola palabra, ¿no? Y son comportamientos observables. Nosotros podemos darnos cuenta de las personas porque las personas gritan ese comportamiento, sino que como estamos muy centrados en el hemisferio racional, en tratar de entender para tomar decisiones sobre temas racionales, ¿no? Entonces estamos dejando de utilizar o de hacer más caso a este otro hemisferio que es mucho más potente, donde se generan toda esa parte creativa. Veo que voy a poner eso muy rapidito para que más o menos entiendan cómo nuestro consciente, o sea, lo que nosotros vemos, percibimos con nuestros sentidos físicos, los que conocemos todos, es realmente el 10%, o sea, no decimos, esto no está escrito en piedra, pero si nosotros buscamos es muy poco lo que nosotros podemos, o sea, la información que procesan nuestros sentidos físicos. 2000 bits de información, pues vamos a un aproximado, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros empezamos a desarrollar todas esas otras habilidades o dejamos, porque son inteligencias finalmente múltiples que están innatas en la persona, no es que nosotros tengamos que aprender, son innatas, simplemente hay que desarrollarlas. Entonces nosotros vamos a poder entender, comprender o dejar un poco más libre a esa información que estamos recibiendo, que estamos percibiendo, ¿no? Y que seguramente muchos le hemos sentido. Quizá, si lo pongo como un ejemplo, en algún momento pueden haber dicho, no sé por qué me lata que esa persona, o sea, no me gusta, o si han tenido algún episodio, digamos, no muy grato, van a decir, pues yo sabía que esto iba a pasar, o yo sentía, o sea, esa información que ustedes están recibiendo a nivel corporal, lo está dando justamente en la mente inconsciente. Y esas inteligencias, como por ejemplo la inteligencia intuitiva, que es la que me acabo de referir hace unos momentos. Y el momento, nosotros, que hemos trabajado mucho en el hacer, que hemos trabajado mucho en la parte racional, le vamos a tratar de encontrar un sentido, una explicación lógica a eso que estamos viviendo, y vamos a dejar de lado el otro, digamos, nuestro hemisferio creativo, para poder decir y tomar una decisión prácticamente casi sobre el instante de que el camino que está ahí o esa persona que está ahí no es la más conveniente para lo que en ese momento estamos por tomar, la decisión que estamos por tomar. Bien, creo que ya no tengo mucho tiempo, pero sí me gustaría dejar un espacio para conversar. Entonces, cuando hablamos de neuroliderazgo, cuando hablamos de ese neuro, creo que es entendido
hacia dónde apunta ese nuevo neurosecurity leader, dónde apunta esa neuroseguridad, en ser líderes más conscientes primero de uno y conscientes de que finalmente somos un grupo de comportamientos trabajando hacia objetivos, ¿no? Que podemos inspirar a otros, que podemos influenciar de manera positiva. Y entiéndase, influenciar no sobre condicionar que hagan determinadas cosas, sino de manera positiva, o sea, generar neurotransmisores, o sea, nuevas neurotransmisores de manera positiva, donde las personas tengan el querer hacer uso, el querer sumar, ¿no? El querer aportar, el sentirse realmente parte de, o sea, el sentirse que es valorado. Y sinceramente en el tiempo que tengo en esto, no he encontrado otra forma. No he visto otra forma de poder llegar o de poder vincular o generar lazos sólidos con las personas, con los alumnos, dentro de mi propia experiencia, ¿no? Con la familia, con los amigos. No encuentro otra forma, ¿no? De simplemente ser empático, de simplemente entender, ¿no? Por ejemplo, que esa persona va a hablar desde sus propias percepciones y conocimientos, y que yo, como neurolíder, voy a tratar de entenderlo o sea, ser empático desde su punto de vista, desde el punto de vista del negocio, ¿no? Acá trabajar un poco sobre nosotros mismos para poder después tener la habilidad de poder trabajar sobre otros, ¿no? Y no les voy a decir que vamos a trabajar solamente sobre el corazón, ¿no? ¿Quieres mi opinión? No, sí, o sea, realmente es un balance entre ambas cosas, ¿no? Entre el ser y el hacer, entre lo racional y lo creativo, y despertar todas esas habilidades que somos capaces de hacer, de tener y de aportar, ¿no? ¿No? Hay algunos principios, hay muchos más, obviamente, ¿no? Pero el sistema de recompensas, pero entendiendo la recompensa no sobre el tema de aportar dinero, porque muchas veces es suficiente con un abrazo y decirle, ¿sabes qué? Realmente gracias. O sea, gracias por lo que sumas, gracias por lo que aportas, gracias porque gracias a esto, ¿no? Entonces, cuando la gente se siente valorada, aporta muchísimo más, porque estamos generando lo que les he dicho, dopamina, o sea, estamos generando nuevos neurotransmisores, ¿no? Y me siento y sumo a esa cooperación, ¿no? Puedo influenciar desde el punto de vista positivo también, obviamente, ¿no? No desde el punto de vista de condicionar a las personas, ¿no? Entender que cada cerebro es distinto, que cada cerebro viene con toda esa información que ya ha sido programado desde, bueno, voy a decir desde que nació, desde que ya está, pero es desde mucho antes, ¿no? Y que siempre tomamos decisiones emocionales, o sea, hay una emoción que dispara las acciones, ¿no? Las acciones, ¿no? Y que la experiencia, porque la experiencia ya tiene una red neuronal formada, a veces nosotros cuando queremos tomar nuevas decisiones, nuestro cerebro de manera automática va a buscar la información y va a basarse en la experiencia, pero nosotros podemos crear nuevas redes neuronales, podemos crear y traslapar. O sea, cuando somos conscientes de cómo funciona esto, nosotros podemos ser conscientes y capaces de borrar una carretera de información y crear una nueva, ¿no? Y generar nuestras propias respuestas, nuestras propias dinámicas en base a las propias experiencias, ¿no? Tengo 2 minutos, así que quiero decirles que, por ejemplo, cuando nos sentamos en una reunión, son muchos cerebros, o muchos pensamientos, o muchos neurolíderes, ¿no? Muchos comportamientos los que están en esa mesa, y el cerebro es capaz de modular y cambiar la fuerza de las conexiones, es lo que le acabo de decir, o sea, por eso eso se le llama neuroplasticidad. O sea, podemos cambiar, es más, podemos hasta sanarnos. Si nosotros entendemos cómo funciona, podemos condicionar nuestro cerebro para poder, la autocuración, el cuerpo es inteligente, ¿no? Pero eso, bueno, eso ya es un tema que no sería o sea, en realidad no sería ni siquiera para ninguno, pero digamos, en ese aprendizaje
uno va leyendo, entendiendo y comprendiendo algunos nuevos términos, ¿no? También las emociones son generadas por lo que les he venido diciendo, ¿no? Entonces hay que saber buscar ese estímulo que podamos estimular en el otro, ese estrés positivo, el EU3, ¿no? Porque también el exceso de estrés genera el exceso de estrés, sobre todo en las tomas de decisiones cuando son muy deprisa, como ahora está el mundo muy deprisa, genera un estrés que no genera, digamos, neurotransmisores positivos, genera al contrario, negativos. Entonces un poco de estrés es bueno porque nos reta a hacer las cosas, ¿no? Y ahí se genera lo que es el EU3, que es un estrés positivo, que es un estrés que puede y que nos da esas ganas, porque si no también entramos en la zona de confort y decir, no, mucho estrés no, porque si no, entonces ya entremos sobre las justificaciones, que es lo que ha pasado mucho con estas generaciones nuevas, que ha sido muy permitido y que hay que dejarlo ser. ¿Hay que dejarlo ser? No, porque no hemos entendido eso. Efectivamente hemos dejado ser, pero ahí están las consecuencias de lo que está pasando ahora. No, se ha perdido respeto, se ha perdido una serie de cosas, una serie de valores que se han perdido y que obviamente la gente piensa que tiene derecho a todo. ¿Y dónde está mi aporte? Ok, yo tengo derecho, pero ¿y yo qué hago para tener ese derecho? O sea, ¿cómo sumo yo? No solamente tengo derecho. O sea, entonces, ¿por qué? Porque nos hemos centrado en eso, ¿no? Entonces, hay muchas habilidades que tenemos que desarrollar, primero comenzando por nosotros, en lo personal, para poder después entrar en ese neuroliderazgo, ese neurosecurity leader, donde vamos a tener esas emociones positivas que vamos a trabajar en el equipo, en toda nuestra gente, desde la punta de la pirámide hasta la base, o si es una organización horizontal, también donde sabemos empatizar con los demás, donde sabemos escuchar, porque para eso tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Y entender que cada persona es un mundo diferente, y obviamente su cerebro también. Ese neurolíder debe ser capaz de influir de manera positiva en las personas porque entiende cómo funciona ese comportamiento y entonces puede influir de manera positiva, ¿no? Aquellas personas que pueden entender esto y que pueden entender cómo funciona la mente y cómo pueden ser la suma de comportamientos de todo, a nivel de todo, solamente de las organizaciones, va a poder hacer las cosas mejor y va a poder llevar o caminar hacia sociedades que te permitan ese trascender. O sea, y ahí regreso a la pregunta inicial. ¿Para qué hago eso? ¿Cuál es mi aporte por lo cual yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Y quizá voy a terminar con un tema demasiado romántico, pero es lo que en mi experiencia de todos esos años es lo que he venido trabajando y es lo que me ha dado mejores resultados que nada. Entender que las personas han sido creadas para que sean amadas, para sentir que realmente la valoramos, y las cosas para ser usadas, ¿no? Entonces hay que dejar de hacer, obviamente no tenemos que dejar de hacer, sino entender que para hacer, primero tenemos que ser, y cuando nosotros entendamos y podamos hacer ese match, olvídense, señores, vayan a reclamar el liderazgo de la seguridad y la seguridad realmente va a sumar a ese negocio, va a ser transversal a los negocios, va a reducir esas estadísticas y vamos a tener realmente un equipo comprometido que trabaje, que sume, porque hemos entendido ese comportamiento de los demás, empezando por el nuestro. Bueno, señores, creo que me pasé 4 minutos de los 45 minutos que me habían otorgado para esa exposición. He tratado no quise ponerle muchas palabras técnicas porque en realidad creo que más pueden entenderlo basado en mi propia vivencia, en mi propia experiencia. Por eso es que para poderme entender tuve que primero estudiar para poder entender por qué hacía mi propio comportamiento y después ya todo lo demás, ¿no? El coaching, cómo funciona el cerebro, todo eso. Pero no lo quiero decir porque
lo pueden entender desde el punto de vista del hemisferio racional. Y lo que quiero es que lo entiendan desde el punto de vista de ese hemisferio creativo, de que lo que quiero es justamente eso. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hace Milagros y qué hace lo que hace para poder aportar a la sociedad, para poder trascender y para que toda la gente que forma parte de, digamos, de esos vínculos, sean vínculos efectivos y que realmente también puedan sumar al resto, ¿no? A la sociedad. Entonces, ese es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Espero haber sido lo suficientemente clara. Y bueno, estoy abierta a las preguntas que puedan haber del público o a lo que quieran comentar. Marco. Maravilloso, maravilloso ponencia, Milagros. Creo que es muy enriquecedor todo lo que mencionabas, cómo abogar a ser un líder consciente. Para ser un profesional íntegro, como decías, se necesita desarrollar la inteligencia emocional, ser congruente entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que digo. Y lo que Para hago. eso, exactamente, esa congruencia entre esas cuatro partes es trascendental. Por supuesto, tener altos valores éticos y todo esto es trabajar desde una perspectiva interna para luego precisamente abogar a ser líderes a lo externo, en nuestro entorno y poder agregar valor no solo con las personas que nos rodean, sino por supuesto agregar valor al negocio. Abro el espacio para preguntas. Por favor, colegas, vemos a más de 80 colegas latinoamericanos conectados. Qué gusto. Entonces, por favor, si tienen preguntas en el chat, estamos muy atentos. Enrique, no sé si querés sumar vos algo adicional a lo que mencionó Milagros en su interesante ponencia. Yo me gustaría ver, no sé. Acá voy a mirar las preguntas y las voy respondiendo porque las tengo justo acá en la vista. Pero sí me gustaría que Enrique quizá quiera comentar algo, o él antes de iniciar este webinar que estábamos conversando, él contaba que justamente él está trabajando mucho en su organización y seguramente que quizá tenga alguna forma de compartir cuál es su, digamos, dentro de esta experiencia que él ya está aplicando, cuáles son los resultados que está teniendo, ¿no? Y si quizá pueda compartirlo para todo el público. Sí, Milagros, muchas gracias. Mira, pues no tengo mucho que compartir, la verdad es que ha sido una ponencia estupenda, te felicito porque creo que este tipo de charlas, este tipo de conocimientos, de experiencias, lo que hace pues, es tocar el corazón de las personas y regresarlos a su etapa verdadera, que es el tema de que seamos más conscientes. O sea, la frase que pones al final es categórica. En el momento en que nosotros nos orientamos y que sabemos que detrás de cada profesional de la seguridad hay una persona que tiene necesidades, que no debes de ejercerle el mismo estilo de liderazgo a todas las personas. ¿Por qué? Porque todos son diferentes desde el punto de vista, ya hablamos del back, de que algunos son visuales, auditivos, kinestésicos, o desde el punto de vista de semiología, de que algunos son motrices, otros son racionales y otros son emocionales. O sea, hablamos de un mundo de gente en el cual no puedes tratarlos a todos de la misma forma y sobre todo no puedes inspirar a todos de la misma forma. Entonces, creo que esa parte de ser una empatía y entender por qué la otra persona actúa de X o Y forma me parece estupendo. Yo lo decía desde el punto de vista de profesionales, por ejemplo, de protección ejecutiva, entendiendo que detrás también de escoltas, de choferes ejecutivos, hay una persona que siente, que piensa, que tiene también emociones. Nosotros hemos visto también cambios brutales cuando nos orientamos no solamente en el tema de la capacidad de hacer y darles puros conocimientos técnicos estratégicos, sino muchos orientados a la parte sociocultural que los hagan crecer como personas, ¿no? Y eso es algo que yo no quiero decir que solamente los arraiga y haces que los resultados se hagan, sino que realmente te los valoran y haces que esa persona se sienta valorada y segura de sí misma, lo cual es indispensable para dar un servicio de calidad. Obvio, así es. O sea, es un poco que si lo vemos así en una sola frase, es lo que vamos a trabajar es, vamos a humanizar la seguridad. Vamos a quitarle ese peso hard que le hemos dado durante todo este tiempo, esa parte operativa, lo cual no va a dejar de estar, pero tenemos que saber que al final el logro y los objetivos de las organizaciones
donde está de la mano la seguridad como una mirada holística y transversal al negocio, no va a ser otra forma que se integre, ¿cómo se llama?, las personas dentro del sistema. Uy, disculpen, pero ya cerré. Dentro del sistema. O sea, voy a diseñar, y ahí es donde viene también la seguridad por diseño, que si en algún momento lo consideran, podemos invitar a un ponente para hacer lo que es la seguridad por diseño, donde integra a las personas dentro de ese diseño, ¿no? Y es eso, no es hacer o diseñar sistemas para controlar, sino es diseñar para sentirse bien, para sentirse a gusto y para sumar ese diseño de sistemas, ¿no? De los sistemas. Bueno, hay muchas preguntas, me preguntan sobre libros, hay muchísima bibliografía. Yo te podría mentir que debo haber leído unos 200 libros, aparte de haber hecho una cantidad, porque me gusta muchísimo, tengo 14 años en el tema, pero sí, es más, tengo una biblioteca bastante extensa y si gustas te puedo compartir algunos libros. Si alguien quiere comenzar, quizá hay algunos de Tony Robbins que son muy buenos. También podría recomendar a Joe Dispenza, que tiene unos libros muy buenos, ¿no? En fin, hay bastante bibliografía, bastante interesante, pero la persona, no voy a decir el nombre de la persona que me ha preguntado, pero tu pregunta es del hemisferio izquierdo. No, después, bien, también acá hacen un comentario que es bastante bueno, porque dicen que como que las personas no valoran a las personas porque son un número y que faltaba trabajar mucho, pero si nosotros cambiamos ese chip y lo vemos ya con esta visión del Neuro-Leader Security o Neuro-Leader, ese Brian, CSO Brian, Chief Security Brian, Chief Officer, Brian Officer, mejor dicho, vamos a darnos cuenta que en la medida que nosotros trabajamos sobre las personas, vamos a tener menos rotación de personal, menos procesos de selección, personas que van a sumar, va a entrar gente que realmente va a aportar al negocio y al final va a salir más barato. O sea, al final no es una inversión porque estamos invirtiendo en personas de calidad, en personas con valores, con éticos, en personas que van a aportar desde ese punto de vista a esos nuevos neurolíderes. Entonces, creo que acá el gran problema es que todavía estamos viendo a las personas como números. Entonces, eso todavía sigue siendo concepto de la era industrial. Ya hemos cambiado de era y estamos en una era del conocimiento, una era donde va de la era del cerebro, la era de la espiritualidad, la era del ser. Entonces, todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Un largo camino, pero hacia ahí nos dirigimos, o sea, no va a haber otra, no va a haber de otra. Así que bueno, no sé, a ver, dicen... acá está preguntando por la empresa que sufrió el problema. Yo no me he referido, disculpen, a la falta de liderazgo, pero hay que entender también que las organizaciones son una suma de personas y que hay que generar la conciencia, generar la cultura. En la medida que nosotros nos sintamos parte de ese sistema, yo voy a sumar, no voy a hacer las cosas por hacerlas, voy a hacer las cosas porque va a sumar, porque va a aportar al negocio. Entonces, pero todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Creo que el primer camino, y vamos a haber ganado el 50% o hasta más quizá, es ser conscientes de lo inconsciente que somos. Eso lo dije en algún comentario, en algún post, en algún momento. Ser conscientes de lo inconscientes que somos y entender que detrás de cada persona hay un ser humano con un comportamiento que viene condicionado por todas sus vivencias, por todas sus experiencias y incluso por mucho más atrás. Pero bueno, eso ya en algún momento ya les contaré un poco de eso, ¿no? Bien, bueno, no hay muchas preguntas, más bien, a ver, voy a abrir no voy a dejar de abrirle a mi querido amigo, que ha gritado, quiero decir algo. A ver, a mi querido amigo Alfredo Iturriaga. Vamos a dejar. No le abras el micrófono, mejor. Ya se emociona y... ¿En serio? No, no, sí, ¿cómo no le voy a decir? Mi gran amigo Alfredo Iturriaga. ¿Cómo estás, mi querido Alfredo? Soy toda oídos.
Hola. Uy, no se le escucha. No se te escucha, Alfredo. Ay, qué pena. Quizás retira, si estás con esos audífonos esos de, esos que conectas, a ver si los sacas y utilizas el sistema, el audio directamente de la computadora o de donde estés conectado. Pero ahí lo escucho que está escribiendo, no sé si es él. ¡Ay, qué buena audiencia! 74, qué bueno, gracias. Creo que era yo. No sé, bueno, no, voy a tener que cerrar. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Una pregunta, este libro que me parece, bueno, a mí me pareció fenomenal, pero pues es como introductorio, pero quería saber si lo recomiendas. ¿Conoce el libro de Coaching para Dummies? No lo he visto, no lo he leído, así que no podría decir qué tan bueno Es, sea, ¿no? Pero em, cuando me tú parece, tomas algo, digamos, cuando tú decides, digamos, caminar y das tu primer paso, y por ejemplo se te presenta algo como este libro, tómalo, léelo, porque ese te va a llevar a otros, o sea, se te van a presentar otros libros, otras cosas. O sea, sí, cuando uno dice o toma una dirección, el camino se va abriendo al andar, te lo aseguro, y lo digo por experiencia. sí, sí, el libro se llama Coaching para Dummies. Es un libro que yo leí hace unos años y me Ujú. pareció pues, estupendo de manera introductoria, ¿no? Sí, gracias. Ok, sí, pero hay muy buena bibliografía, pero como te digo, esto te va a llevar a otro, a otro, a otro. Y un libro que yo lo recomiendo muchísimo, que no va a hablar de coaching, ¿no? Pero que a mí me tocó y me hizo ver las cosas totalmente diferente, es El octavo hábito de Stephen Covey. De Stephen Covey. Es un libro que les va a llegar al alma. Yo lo leí hace muchísimos años y eso me hizo también ver las cosas totalmente distintas, trabajar mucho en mí. Es un libro de autotrabajo, o sea, de autoconocimiento. Es un libro que les va a abrir la mente, les va a abrir el corazón y los va a ayudar y contribuir al trabajo interior y a ese trabajo de compartir con los otros. Se los recomiendo muchísimo. El octavo hábito de Stephen Covey. Excelente, Milagros. Tengo una pregunta por acá desde Honduras. A ver. Dice, ¿cómo estaría relacionado el neuroliderazgo con el instinto? ¿Qué Eh, piensas? bueno, al instinto es un disparador. mm, bueno, mm, es una pregunta un poco como que racional, ¿no? Nosotros actuamos por instinto, nosotros sentimos y actuamos por instinto. Y el instinto viene también, no es tan el instinto no es tan instinto, o sea, no, porque viene también condicionado por nuestro, digamos, lado primitivo, ¿no? Nuestro cerebro primitivo, que es el que primero toma decisiones y que nosotros no sabemos tener ese control. Eso sea, por ejemplo, en situaciones de alto riesgo, ¿no? Cuando tenemos una situación de lucha de lucha y huida, se va a disparar la amígdala y vamos a hacer tomar decisiones basadas en nuestro cerebro reptiliano. Cuando hablamos ya de neuro, somos conscientes, ya somos conscientes de que nos está pasando, o sea, somos conciencia porque ya ha pasado, nuestra parte inconsciente ha pasado a ser más consciente, ¿no? Y ya podemos quizá tomar ese segundo de aire, ese segundo para no reaccionar de manera instintiva. Algunos comportamientos se dan así, o sea, somos reactivos y actuamos instintivamente o tratamos o explosivamente, ¿no? Porque viene dominado ese disparador, ¿no? Y ahí es donde ¿qué hago? Lucho, enfrento o salgo corriendo, que es, como le digo, lo que pasaba en nuestros primeros pobladores, ¿no? Enfrentaban al animal o salían corriendo. Y es nuestro cerebro, pues, más primitivo. Si hubiera otra pregunta, Creo porque... que
Ha estado realmente interesante la ponencia y el tema agrega mucho valor a nosotros como líderes en nuestro ámbito de acción. Y bueno, creo que cualquier ser humano, cualquier profesional. Milagros, te agradezco de sobremanera. Te dejo una tarea, no sé si viste el mensaje que te pedí por ahí, te lo envié al correo, a ver si puedes ponerlo del video. Te agradezco nuevamente por el tiempo y la preparación para llevar a cabo este webinar, que es el último webinar de la serie de webinars que se realizaron durante este 2019 en coordinación del Latin America Advisory Council, del cual Enrique Tapia, CPP, es el chairman. Y bueno, el líder que ha estado a cargo de la coordinación de estos webinars, don Héctor Coronado, CPP de México, hoy no podía conectarse un poco temprano, entonces me tocó a mí y a Enrique dar las palabras que siempre da Héctor, pero quiero tomarme este espacio para agradecerle a Héctor por este periodo de tiempo. 2 años coordinando los webinars. Se han realizado webinars de altísima calidad, de manera bimensual, de manera gratuita, para agregar valor a los profesionales de seguridad, miembros de ASIS, y muchos de ellos abiertos también. Al final del día, lo que abogamos nosotros en ASIS, uno de nuestros pilares es agregar valor, abogar a la profesionalización, valga la redundancia, de los practicantes de seguridad integral. Entonces ha sido un magnífico trabajo y me gustaría hacerle este reconocimiento a Héctor Coronado, que ha gestionado cada uno de estos webinars, y por supuesto siguiendo el liderazgo de Enrique Tapia. Entonces, Marco, perdón, yo te agradecería ¿sí? si lo que me acabas de enviar, lo que me has enviado, si lo haces por el chat de acá, porque de acá lo tengo que jalar. Y mientras haces eso, quiero comentarle a los colegas que nos han acompañado el día de hoy que esto lo hemos grabado, está grabado, y la presentación no tengo ningún problema en compartirlo, así como si es que tengo disponible el libro que les he dicho, el octavo hábito también, se lo voy a enviar al capítulo, digamos a CIS Latam, para que ellos puedan subirlo en la página de Latinoamérica, junto con la presentación, y quizás, si no tengo ese libro, otra bibliografía que pueda dar ese primer paso para este neurolíder, que es lo que se propone como, digamos, esa nueva visión de la seguridad, de ese ser que tenemos que ser, valga la redundancia, para enfrentar los nuevos retos que se vienen, y estas nuevas generaciones y las nuevas personas que están buscando, como todos, esa trascendencia y ese encontrarnos y saber para qué estamos acá. Ay, me disculpa, pero me traen una barbaridad de Correos. de cosas. No hay problema. Después, aunado a esto que decías, mientras que van poniendo el video, va cargando, el agradecimiento a nuestro líder regional, Enrique Tapia, que ha decidido este cierre de año dar un paso de descanso, una pausa para el liderazgo voluntario en ASIS Internacional, como le digo yo. Y este emotivo video lo realizaron los colegas de ASIS México el día de ayer como homenaje para Enrique. Me gustaría compartirlo con toda Latinoamérica, y ahí lo tienen. Entonces, gracias, Milagros. A ver, un ratito. Discúlpame un segundo, Marco. ¿Me cuentas si se escucha? ¿Se llega a escuchar? Dale, a ver, ponle play, por favor. A ver, un ratito. Lo que pasa es que no sé cómo se hace. Lo tengo a la persona. A ver. Yo te digo cuando empiece el audio. ¿Se llega a escuchar? No se llega a escuchar, pero no hay problema. Si no se llega a escuchar, les comparto en los chats de ASIS Latinoamérica el video para que lo vean. Es básicamente un agradecimiento, un homenaje, un reconocimiento para Enrique Tapia por sus tantos años de trabajo voluntario. Creo que ha sido uno de los líderes y representantes que realmente han colaborado más para nuestra región latinoamericana, para el capítulo México, para la región 7 de México, Centroamérica y el Caribe. Como chairman del Latin America Advisory Council, agregó mucho valor a todos nosotros. A nivel particular ha sido un mentor, un líder, una guía, pero sobre todo un amigo. Entonces, Enrique, así como te hicieron el reconocimiento el día de ayer vía
el capítulo México. Acá nosotros desde Latin America Advisory Council queremos agradecerte por esta función voluntaria y esperamos pronto que regreses de esta pausa y colabores guiándonos y apoyándonos como ha sido un faro para con todos nosotros, amigos. He parado el video. Ay, qué pena que no se pueda escuchar, la verdad que no sé cómo se hace. Creo que en todo caso hubiera sido interesante que hacerlo coordinado antes, pero bueno, yo me sumo a las felicitaciones de Enrique. Yo realmente tuve el honor de conocerlo en el Women in Security de Cartagena. Antes habíamos tenido un acercamiento para justamente hacer las coordinaciones previas a este gran evento que tuvimos allá, y siempre ahí voluntarios, siempre pendientes, siempre presente, y son algunos años que nos hemos conocido en el mundo virtual, y bueno, finalmente pude darle un gran abrazo en el mundo real. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Enrique, y a ti también, Marco, por esta oportunidad que me han dado para poder compartir lo que sé, lo que me hace sentido en hacer las cosas, y bueno, espero que para todos los colegas haya sido un aporte para estos cambios que se vienen. Gracias a vos, Milagros, una gran referente suramericana, peruana, y esperamos continuar contando con ese liderazgo que ejerces para Suramérica y para toda Latinoamérica de igual manera. A los colegas que se conectaron les deseo un excelente cierre de año, una muy feliz Navidad y un muy, muy próspero 2020. Muchísimas bendiciones y esperamos que se conecten a futuro en los próximos webinars en el 2020. Pura vida. Muchas gracias, pura vida. Bueno, cierro y les paso la grabación. Gracias a todos, un abrazo, feliz Navidad y feliz año.